Bueno, ya hablamos de los grupos ganglionares y tenemos que hablar ahora de los tipos de linfadenectomía o disección ganglionar. Existen estos tres tipos, de 0, de 1 y de 2. Pero para hablar de estos de acá tenemos que decir, por ejemplo, que existen dos tipos de cáncer gástrico de acuerdo a la profundidad de la pared gástrica. Sabemos que el carcinoma gástrico se origina aquí en el epitelio. El carcinoma gástrico precoz es aquel que invade hasta la submucosa. Y el carcinoma gástrico avanzado es aquel que llega a invadir la muscular propia hacia adelante. Casi el 90% de los pacientes que nosotros vemos son carcinomas gástricos avanzados. El término avanzado es un término histológico. Y la linfadenectomía que le debería corresponder es una D2. En cambio, la linfadenectomía que le correspondería a un carcinoma gástrico precoz debería ser una D1, siempre y cuando no haya evidencia en el preoperatorio en las imágenes tomográficas de adenopatías aumentadas de tamaño o sospechosas de infiltración. Y ese es el dibujo que nosotros hemos expuesto de los diferentes grupos ganglionares. Entonces vamos a tomar como ejemplo un tumor que esté localizado precisamente aquí en el antro píloro. Si el tumor está localizado en el antro píloro, ¿ya? Y es un carcinoma gástrico avanzado, que es lo que ya le dije que representa el 90% de todas las neoplasias gástricas, tipo carcinoma, entonces la linfadenectomía que deberíamos hacerle sería una de 2. Vamos a empezar, por ejemplo, para hacer una de 2 necesariamente he tenido que hacer una de 1. Es sumativo. Una de 1 es así, por ejemplo. Solamente voy a coger ganglios de aquí, del grupo 7, voy disecando los ganglios del grupo 7, del 1, todos los ganglios de la curvatura menor, o sea, el grupo 3, hasta el grupo 5. Esto es por este lado. Y luego los otros ganglios que tengo que sacar comenzaría estando el tumor acá, desde el 4SB, o sea, de la gastroepiploica derecha, gastroepiploica, perdón, esta es la izquierda, esta es la derecha, como dice acá, y finalmente los ganglios infrapilóricos. De tal manera que si yo solo tengo un tumor gástrico acá avanzado y saco estos ganglios indicados 7, 1, 3, 5, y por el otro lado del 4SB hasta el 6, estoy haciendo una linfadenectomía de 1, lo cual se puede hacer para carcinomas gástricos precoces, bajo esa indicación que les había comentado. Pero si este es un avanzado, obviamente me voy a quedar corto, tengo que ampliarla más, entonces tengo que, aparte de los ganglios que ya mencioné, hacer una decisión más extensa, una de 2. Y comienza desde acá, desde el 12A, justamente en la parte densa, justamente en el ligamento hepatodenal. No, voy disecando los ganglios del 12A, del 8, del 9, hasta los ganglios, sí, de la arteria lienalo-esplénicas, que llegan hasta la gástrica posterior, o sea, el grupo 11P. De esa manera, yo hago una linfadenectomía de 2, ¿no? Entonces, ¿de qué depende qué grupos ganglionares voy a sacar? Primero, de la ubicación del tumor, o más práctico, del tipo de gastrectomía que vas a hacer. Si hago una gastrectomía subtotal distal, es la que acabo de mencionar. Entonces, acá tenemos, pues, voy avanzando. Ya habíamos hablado de todos estos ganglios. Esta propuesta, ¿no? Si es una gastrectomía distal, sacaré, si hago una de 1, sacaré estos ganglios, ya les había mencionado, y si hago una de 2, sacaré acá hasta el de 1 de nuevo, y el de 2 acá, estos ganglios de acá. De 1, los ganglios de amarillo. De 2, aparte de los de amarillo, se suman los rojos. Ya estos ganglios de color turquesa se considera como enfermedad extraganglionar. Antes se consideraba hasta el grupo 16, pero ahora en las nuevas clasificaciones ya no se le considera como ganglios linfáticos regionales. Ahora, para hacer una total, por ejemplo, si yo hago una gastrectomía total, es decir, la lesión está, por ejemplo, en el fondo gástrico, hacia en la tercio superior del estómago, si hago una de 1, el de 1 incluye todos los ganglios que van del 1 al 7, el paracardial derecho, grupo 1, el paracardial izquierdo, grupo 2, todos los ganglios del grupo 3, 4SA, 4SB, 4D, 5, 6 y 7. Y agregaría los otros ganglios que van inclusive hasta el hilo esplénico. Esto es pregunta de examen, generalmente ya ha sido evaluado en anteriores oportunidades.
Muy bien. ¿Cuántos ganglios tengo que sacar? Una de dos. 25 ganglios. 25 a 26. El límite inferior es 25. Tal, de una revisión está del año 2000. Para que tenga un impacto en la sobrevida, tengo que sacar 25 ganglios como mínimo. Y algunas series hablan que sería deseable sacar 30 o más ganglios. Muy bien. Sabiendo todo esto, miren, son como 880 diapos. Yo recién puedo empezar a hablar algo de carcinoma gástrico. ¿Ya? Carcinoma gástrico. Saber que el carcinoma gástrico, lo bueno de estas diapositivas, por así decirlo, es que ustedes colocan la manito y les dirige precisamente al punto donde quieren evaluar. Vuelven a hacer clic en el título y regresan al índice. Bueno, vamos a hablar entonces. Perdón. El carcinoma gástrico se origina precisamente en la pared de la mucosa, concretamente a nivel de epitelio, y tiende a profundizarse hasta el mesotelio, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una característica. Y a medida que se va profundizándose, va invadiendo los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos. Ahora, dentro de la etiología está factores ambientales, que incluyen la dieta, el uso de comidas saladas, que destruye pues, por ósmosis las células de la mucosa gástrica, disminuyendo la producción del ácido clorhídrico, y eso favorece el sobrecrecimiento bacteriano, y hace que los nitritos y nitrosaminas favorezcan ese ambiente, y esos alimentos son cancerígenos, como vamos a ver. También la baja ingesta de frutas y vegetales antioxidantes, el bajo uso de refrigeración, o sea, comer comidas pasadas, por así decirlo. Esto está asociado a baja condición socioeconómica, ¿no? Pacientes que no tienen buenos hábitos alimenticios o simplemente por la misma condición no hacen una dieta saludable, ¿no? También la gastritis por Helicobacter pylori, ¿no? Tabaquismo. Dentro de los genéticos es bastante raro, solamente un 20% presenta antecedentes familiares de cáncer y un 5 o 10% hay un cáncer gástrico hereditario difuso. El grupo sanguíneo A parece estar ligado más a pacientes con carcinoma gástrico, pero bueno, parece ser determinante precisamente en el cáncer gástrico difuso, principalmente. Y existen otros factores que se añaden a la génesis del carcinoma gástrico, tal como se ve ahí. Muy bien, no voy a hablar tanto de esto, la verdad, ya le dije que no, son un montón de diapos. Pero lo que sí me interesa bastante hablar es con respecto al diagnóstico. Esta es una estadística del IREN. Tengo estadísticas más grandes, por si acaso, ¿no? Del año 2018. Me voy acá. Y este es importante, el Globocan. El cáncer de estómago, por ejemplo, en incidencia, estoy hablando del 2018, ¿no? Es quinto de todos los nuevos, representa el quinto escalafón en incidencia, ¿no? Pero en mortalidad viene a ser el tercero, después de pulmón y colorectal a nivel mundial. En el Perú, ¿cómo funciona esto? Cuando lo dividimos por sexo, es cuarto en varones masculinos y sexto en mujeres en cuanto a incidencia. En cuanto a mortalidad, en mujeres ocupa el quinto lugar a nivel mundial, ¿no? Y en varones es el tercero. En el Perú encontramos que estómago, en cuanto a varones al menos, es segundo en incidencia después de próstata. Y estómago es en segundo en mortalidad. Próstata es campeón. Próstata es primero en incidencia y primero en mortalidad en varones. Y el estómago en varones es segundo en incidencia y segundo en mortalidad. O sea que después de próstata sigue el estómago. ¿Ya? En mujeres, bueno, esto ya lo habíamos conversado en cáncer de mama, ¿no? En realidad, cáncer de mama es campeona, pero en Lima, porque aquí en Trujillo representa el cáncer del cuello uterino es más alto. Pero quien mata más es estómago, miren. Estómago es el primero en mortalidad en cáncer en mujeres, en mortalidad, en incidencia puede ser mama, cuello uterino, pero en mortalidad es estómago. Entonces, el estómago representa pues un problema de salud pública, ¿no? Y en Trujillo no se queda atrás, voy avanzando, entonces estadística, y miren cómo estómago entre ambos sexos es el tercero. Cuello uterino y mama
No tengo el desglose por cuanto a sexo en el IRE norte durante este periodo, pero ya nos puede dar una incidencia que es un problema tanto en hombres como mujeres. Acá tenemos una gráfica, precisamente de manera global en ambos sexos, de 1.635 pacientes atendidos por cáncer, ¿no? En el IRE norte el año pasado, el estómago se le diagnosticó cáncer de estómago a 165, o sea que representó el 10.1% de estos 1.635. Y de esos, masculinos 94 y femeninos 71. Si bien este análisis es sesgado, porque incluye pacientes que han sido diagnosticados en diciembre, por ejemplo, del 2017, vemos que la frecuencia de gastrectomías, ya sea totales o subtotales, es muy baja, como 165 pacientes que han sido operados, solamente ¿cuántos? 35. Pero ya le dije que esto representa un sesgo porque esto incluye también pacientes que han sido diagnosticados en diciembre y que todavía no se han intervenido o tratados. Y también incluye pacientes que han sido diagnosticados en el 2017, esta parte, en 2017, en diciembre, y recién se han operado en el 2018. Por lo tanto, es un estudio sesgado, pero nos da una idea aproximada de pues, que igualmente, independientemente de eso, la frecuencia de porcentaje de resecciones gástricas no sigue siendo la adecuada. Esto ya lo expliqué. Respecto al cuadro clínico, que es lo que me interesa, obviamente los carcinomas precoces suelen ser asintomáticos. Ya había dicho que el carcinoma gástrico precoz, generalmente, ¿dónde aparece? O hasta dónde se extiende, hasta la submucosa. En cambio, el avanzado, por lo tanto, sus síntomas, en el 80% de los casos, pueden pasar desapercibidos. Ahora, en el avanzado sí, pues hay una pérdida ponderal, hay epigastralgia o dolor abdominal, dependiendo de la ubicación del tumor. Pero esta literatura que les estoy mostrando es una literatura occidental, ¿no? De países desarrollados. En el año 2002, con el doctor Juan Díaz Plasencia, hicimos un trabajo en pacientes resecables e irresecables. Y vemos que la incidencia o la frecuencia de pacientes con dolor bordea entre el 80 y 94%, 95 casi, y la pérdida de peso suele ser también igualmente alta. Y el síntoma más común es la palidez. Y esto que estamos hablando de 2002. Yo creo que esto no ha variado realmente porque tenemos altas tasas todavía de incidencia del carcinoma gástrico y no hay una política de prevención de tamizaje a nivel nacional. Muy bien, vamos avanzando. El método diagnóstico, la modalidad diagnóstica de primera línea para carcinoma gástrico sigue siendo la endoscopía más biopsia. Voy a hablar un poco de la endoscopía. Esa sería la modalidad. Porque muchas veces los síntomas gastrointestinales son bastante inespecíficos. Un paciente con úlcera gástrica benigna también puede manifestar epigastralgia, puede también manifestar otros síntomas como pérdida de peso, quizás no tan marcado como una neoplasia maligna, pero son inconfundibles, ¿no? O sea, no se le puede decir sí puede ser cáncer o no, y la única manera es hacerle una endoscopía. Por eso todo paciente con molestias digestivas altas debe ir a endoscopía. Y es el gastroenterólogo que debe describir las características de la lesión. Ahora, hay dos maneras de observar las lesiones, si son precoces y si son avanzadas. Los carcinomas gástricos precoces se pueden dividir en tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es el protruido, el tipo 2 es el superficial con 3 niveles. Puede ser superficial elevado, o sea, un 2A, un 2B es un superficial plano, un 3C es un superficial deprimido y un 3C es el excavado ulcerado. La diferencia entre este y esta, que son lesiones elevadas, es que este es más de medio centímetro y este es menos de medio centímetro. Entonces son, digamos, evaluaciones de tipo endoscópico. Si la pregunta del ENAM fuese, ¿el cáncer gástrico precoz se puede clasificar en 1, 2 y 3 romanos? Sí, por la parte gastroenterológica, por la parte endoscópica. Pero esto poco vemos. Lo que más vemos son cáncer gástricos avanzados. La otra pregunta puede ser que si existe compromiso ganglionar en cáncer gástrico precoz. Sí la hay. Quizás no tan avanzada, en un rango de 10%. Pero la pregunta no era que si era bajo o era alto. No, si hay o no hay. Sí hay, pero es bajo, por si acaso. Ahora sí, lo que más se evidencia es que si el paciente, a medida que va profundizándose su lesión, ¿no? Su lesión obviamente va a tener mayor compromiso ganglionar. Entonces, vamos avanzando. Vamos avanzando aquí. Aquí, por ejemplo, el T1A
Es una lesión que llega hasta, podemos hablar un poquito del TNM. El TIS es una, se me fue esto, como diría mi, el T1A es cuando la lesión ya atravesó la membrana basal y llega a la lámina propia o contacto a la muscular de la mucosa. El T1B es, por ejemplo, cuando llega hacia la submucosa. El T2 es cuando abarca la muscular propia. Desde aquí, desde el T2 para adelante, ya se considera cáncer gástrico avanzado. De T3 es cuando hay un compromiso hasta la subserosa, todos son carcinomas, se originan a partir del epitelio. El T4A es que cuando hay compromiso o perforación de la serosa, y el T4B también perfora la serosa, pero ya infiltra órganos adyacentes. Y a medida que va avanzando, el compromiso de ganglios es mayor, por eso se justifica la disección ganglionar que les acabo de explicar. Ahora, esta es la otra forma de presentación que tiene, la que más vemos, que de pacientes con carcinoma gástrico avanzado. Tenemos el Bormann 1, el Bormann 2, el Bormann 1 que es de forma polipoide exofítica, el 2 que es ulcerado, la forma ulcerada del famoso volcán, el tipo 3 que es la úlcera infiltrante y el tipo 4 que es la linitis plástica. Esa es otra manera de verlo. Entonces, esto es lo que más vemos. Pero ojo, esa clasificación no solamente la usamos como parte de la evaluación preoperatoria a la hora de evaluar el endoscopio. También se puede usar en la macroscopía. Una vez que saca la pieza operatoria, hay una región del informe del patólogo que dice macroscopía y él puede describir esta lesión como Bormann 1 en ese informe. Bormann 1, ahí está la lesión esofítica. Bormann 2, el famoso volcán. Miren cómo hay unión de pliegues, indicativo de úlcera maligna. Un Bormann 3, acá está la úlcera. Los pliegues tratan de llegar a la úlcera, pero acá hay infiltración. Este es una úlcera infiltrante. Los pliegues no llegan. Y el tipo 4, abierto el estómago por la curvatura mayor, no se evidencia lesiones elevadas, no se evidencia lesiones ulceradas, pero sí se evidencia infiltración. Ustedes tocan esto, es como bota de cuero, duro, pétreo, poco distensible. Ahora, la lesión endoscópica de París, que fue un intento, o es un consenso más que un intento, para hablar de manera uniforme tanto las series orientales como las series occidentales, pone a las lesiones precoces, ¿se acuerdan? El 1, el 2A, que es el superficial elevado, el 2B, que es el superficial plano, el 2C, que es el superficial deprimido, les coloca el número 0 y habla en números arábigos. Y cuando se trata de Bormann 1, Bormann 2, Bormann 3, Bormann 4, les habla también ya no habla de Bormann, sino habla de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y agrega el tipo 5. El tipo 5 es el inclasificable, ¿no? Bormann originalmente no lo clasificó como Bormann 5. Entonces ya no usamos la distinción de Bormann, sino los tipos Bormann. ¿Y esto para qué va a servir? Para cuando hablemos de márgenes de la lesión. Bueno, hay varias maneras de extenderse el carcinoma gástrico. Uno puede ser por contigüidad, otro ganglionar y otra por vía metastásica, vía hematógena, y otra por metástasis peritoneal, ¿no? Voy avanzando, ya les dije que son como 880 diapos. Y el número de biopsias que uno tiene que sacar debe ser un mínimo de 6, pero se recomienda que sea de 6 a 8 biopsias. El número es importante, el número es importante. Ha pasado que pacientes llegan con dolor abdominal, les hacen endoscopía, la doctora, la gastroenteróloga lo informa como un Bormann 2 inclusive, como una úlcera, le saca 3 muestras de biopsia y la biopsia es de gastritis crónica superficial activa con Helicobacter pylori. Y le da tratamiento de erradicador para Helicobacter, experimenta leve mejoría o no lo experimenta nada. A los 6 meses igual, pierde más peso, le hace una nueva endoscopía, le saca más muestras y sale el cáncer. Entonces, es importante el número, ¿no? El número de biopsias. Hicimos un estudio también en el 2002 con el doctor Díaz Plasencia, ¿no? Donde encontramos que sacando un número de más de 6, este es un estudio descriptivo, sacando más de 6 biopsias, nosotros encontramos que la biopsia suele ser positiva en el 100% de los casos. Si sacamos 1 o 3, solamente en un 66% de los casos. Miren, existe una tercera parte que no van a tener diagnóstico adecuado de cáncer. Y las muestras deben fijarse en un formol, pero en un formol diluido al 10%. Si usted le pone un formol puro, es un formol que sacó, pues querido, del anfiteatro de Lopau y es un formol puro, obviamente la muestra se va a quemar y no van a tener nada que examinar, ¿no? Y deben ser rotulados adecuadamente. Ahora,
Hay varios tipos de clasificar el carcinoma gástrico. Puede ser la clasificación de la Organización Mundial de la Salud o la clasificación que hacemos por Loren y Harvey del año 57 y 58. Lo clasifica el carcinoma gástrico de tipo intestinal, o sea, de manera glandular, adopta un patrón glandular, ¿no? Y el difuso, que son las famosas células en anillo de sello, y hasta en un 15% de los casos un paciente puede tener los dos elementos, intestinal y difuso. Las células en anillo de sello, ¿no? Pacientes vacuolas, mucinas y el núcleo excéntrico, obviamente. Ahora, este cuadro es importante. Creo que todos los que somos oncólogos lo tenemos muy claro, porque varía, ¿no? El tipo intestinal, por ejemplo, predomina en áreas geográficas con una incidencia moderada alta de cáncer gástrico. El difuso se ve en zonas de bajo riesgo, por ejemplo. Y estas son las características. El tipo intestinal, el que adopta el patrón glandular, se ve más en ancianos, o sea, en pacientes mayores de 60 años, se ve más en varones y tiene una locación más en el antropíloro. Ojo, eso no quiere decir que yo vea ancianos que no tengan células en el sello. Sí la van a tener, pero donde más se ve el intestinal es en ese grupo etario. Lo mismo, en las mujeres es más común en las células en el de sello, pero tampoco quiere decir que el tipo intestinal no se pueda ver en mujeres. Es más que todo la mayor frecuencia, ¿ya? La forma macroscópica, o sea, el Borman, o sea, el tipo 1, tipo 2, ya no se le designa como Borman, se ve en el tipo intestinal. El Helicobacter pylori está más relacionado con el tipo intestinal, que puede producir gastritis atrófica y obviamente si hay atrofia de la mucosa del intestino, del epitelio intestinal, va a haber una atrofia de las células parietales, una disminución del ácido clorhídrico, un sobrecrecimiento bacteriano ya que no va a haber ácido, y ese sobrecrecimiento bacteriano va a hacer que los nitritos de la dieta, nitritos de la dieta se transformen en nitrosaminas, que son agentes cancerígenos a nivel de la mucosa del estómago. Puede haber una lesión premalina que es una displasia o adenoma tubular, y da metástasis al hígado. ¿Por qué? Porque el tipo intestinal le gusta más estar en el tejido conectivo, le gusta estar en la lámina propia de la pared gástrica, que es tejido conectivo, le gusta estar más en la submucosa, que es tejido conectivo, le gusta estar en la subserosa. En cambio, el difuso nace en el epitelio e inmediatamente se va hasta el peritoneo, es decir, hasta la serosa. Se desprende y la metástasis que hace es peritoneal. En cambio, la lesión que dije yo, que el tipo intestinal le gusta más estar en tejido conectivo, que ya les mencioné, la media propia, submucosa y subserosa. Y ahí los capilares del lado arterial se transforman en el lado venoso. Y todas las venas del estómago van a dar finalmente en la vena porta y por eso hace metástasis al hígado. ¿Por qué decimos que el pronóstico es relativamente mejor en el tipo intestinal? Porque al localizarse el Borman 1 o Borman 2 en el antropíloro, va a producir, ¿qué cosa? Sensación de llenura precoz y obstrucción de la salida gástrica y por lo tanto el paciente se le puede dar náuseas y vómitos postprandiales. En cambio, si está localizada en el fondo y cuerpo tiene la característica que son bastante distensibles, esa es la función. Si recuerdan fisiología, el fondo y cuerpo tiene una función de acomodación, llegan a albergar hasta 1,5 litros de comida. Si está en el fondo y cuerpo y no compromete el cardio o no es un cáncer de la unión esofágica, por ejemplo, entonces el paciente come y sencillamente no va a tener problemas de distensión, salvo pues que la lesión sea ulcerada y tenga anemia, y esa sea la primera manifestación. Por eso es que tiene relativamente peor pronóstico, ¿ya? Muy bien, seguimos avanzando, vamos avanzando esto de aquí. Así nos llega el paciente. Catamos al paciente con su endoscopía. ¿Qué debe decir la endoscopía? Las características de la lesión. Si ustedes recuerdan, nosotros vemos más avanzado. ¿Qué va a decir el paciente? Si el paciente me dice que, por ejemplo, tiene sensación de llenura gástrica y yo veo que en la endoscopía hay una lesión ulcerada de bordes elevados y con áreas infiltrantes, yo diré que es un Borman 3. A eso se refiere. ¿Y cuántas biopsias debe salir? 6 biopsias o más. 6 y 8 es lo recomendado. La biopsia me confirma que es un adenocarcinoma o carcinoma. ¿Cuál es la diferencia? Que el carcinoma se origina del epitelio de superficie, el adenocarcinoma del epitelio glandular. Es un solo epitelio, solamente que el epitelio de superficie va así, el epitelio glandular forma pues unas invaginaciones. Ahí van a estar las células parietales, las células principales.
Entonces, si se origina en el epitelio de superficie que reviste moco, será carcinoma. Pero si se origina a partir de un epitelio glandular, se agrega el prefijo adenocarcinoma. Es la única diferencia, porque no tiene un mayor impacto en la sobrevida. No es que por ser adenocarcinoma va a ser peor pronóstico o viceversa. Me tiene que decir si es intestinal o difuso. Eso es lo que me tiene que decir. Si es de tipo intestinal, o sea, un patrón glandular, o tiene células en anillo de sello, que es el difuso. Y 3 es el grado de diferenciación, que se divide en G1, bien diferenciado, G2, moderadamente diferenciado, y G3, pobre o indiferenciado. Eso tiene que ver con la característica de acá. Si más del 95% del tumor está compuesto de glándulas, es un bien diferenciado. Pero si existe menos del 49%, significa que hay más células aberrantes en todas las láminas, en todas las muestras, entonces estamos hablando de un G3, un pobremente o un indiferenciado. Me olvidaba. El tipo intestinal tiene las tres, G1, G2, G3. El tipo difuso es tan agresivo que solamente tiene G3. O sea que si a ustedes le llegan un reporte de biopsia, de una endoscopía, que le dice adenocarcinoma difuso, y le dice que es bien diferenciado, ese reporte está mal. Pero si a mí me dicen adenocarcinoma intestinal, bien diferenciado, es un buen reporte. ¿Ya? Ahora, la evaluación, después de tener esto de acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? A veces el paciente solamente nos llega con la endoscopía y nos llega con la biopsia, a veces ni más nos llega. Pero si me llega solamente con la biopsia, doctora, acá tengo la biopsia de mi papá, pero ¿dónde está la endoscopía? Quiero ver en dónde está la lesión y cómo es la lesión, eso es importante para mí. Entonces, siempre le solicitamos los dos para complementar. Hacemos la evaluación quirúrgica. Sin la evaluación quirúrgica, tenemos que ver, hacerlo clínicamente si el paciente sale o no sale y las imágenes para ver si hay metástasis. Eso es importante, porque tenemos que evaluar al paciente y luego ver las imágenes. De esa manera voy a decir si se puede o no. Esto va de la mano con el estadiaje del paciente. Ve criterios de inoperabilidad. Entonces, vamos a la clínica primero. ¿Qué tenemos que encontrar? Si hay ganglio de Virchow. ¿Qué tenemos que encontrar? En la axila izquierda, porque los dos son izquierdos, el ganglio de Irish, duro, pétreo, así debe ser esa característica, debo tomarle biopsia. Y este es el nódulo umbilical de la hermana María José. Esto de acá, jóvenes, no es ganglio. Van a encontrar en Google van a encontrar de todo. Y sobre todo si le dice ganglio umbilical, en realidad no es un ganglio, es un nódulo umbilical. Ya es un signo de carcinomatosis, pero alguien le dijo ganglio. Son células en el sello que han llegado a partir de un cáncer gástrico y esa es la manifestación clínica. Se presenta como un nódulo subcutáneo, indurado, pétreo y no doloroso. Ve si no tiene derrame pleural, ve si no tiene ascitis, cómo está el hígado, ¿ya? Flujo hepático de hígado palpable. Si hay derrame pleural y hay ascitis, hay que hacerle un estudio que se llama bloque celular para que me diga si realmente hay células neoplásicas. Ahora, si esta es una vista lateral de la pelvis femenina, que está cubierta por peritoneo parietal, acá está el recto superior que contiene peritoneo, y el resto de estructuras está cubierta de esta manera. Y este es el fondo de saco de Douglas. Si la neoplasia maligna está ahí, atraviesa toda la pared, llega a la serosa, se desprenden y llega a la porción más declive de la cavidad peritoneal y yo le hago un tacto retal, es posible que yo pueda palpar esa tumoración y eso se llama anaquel de Bloomer y entonces indicaría un signo de carcinomatosis peritoneal, mal pronóstico obviamente. Si el dibujo fuese tridimensional diría no solamente podría caer ahí, podría caer hacia los lados que hay trompas y más allá de las trompas ovarios. Cae en el ovario y me puede parecer un tumor de Krukenberg. Entonces, ¿el tumor de Krukenberg es un tumor primario de ovario? No, porque no nació del ovario, vino de otro sitio. En este caso es una metástasis que se ha hecho en el ovario. Y ese es un Krukenberg. Un Krukenberg no es un tumor de ovario. Y puede venir del estómago, según hasta en un casi 60% de los casos, pero puede venir cualquier parte de cualquier neoplasia de colon, de reto, de apéndice cecal, neoplasia de vesícula biliar y otros. Este, por ejemplo, es un tumor de Krukenberg con ascitis, ¿no? Ese es un paciente con carcinoma gástrico que ha tenido precisamente una metástasis ovárica. Esto ya es un estadio clínico 4, ¿no? Se puede sacar, dice que puede mejorar la sobrevida. Seguimos con la clínica. Hay que ver si no tiene hiperplasia o un aumento de la hiperpigmentación a nivel de los pliegues axilares, de los pliegues nucales y de los pliegues inguinales, ¿no? Estos son fenómenos más raros, síndrome del sertrelar, una hiperkeratosis.
Oh, eso nunca he visto, una trombofilitis superficial migratoria, síndromes paraneoplásicos. Entonces, después que evalúa al paciente, voy a las imágenes. Bastaría una radiografía de tórax, pero las guías recomiendan que sea una tomografía. Y sobre todo hay que hacer una tomografía abdominopélvica con contraste para ver si la lesión sale o no sale. Entonces, ese es el manejo. Si el paciente no tiene ninguno de los síntomas que acabo de describir, tenemos que ir a las imágenes. Por ejemplo, las imágenes me dicen si hay si solamente está aquí, en la pared gástrica de la curvatura menor, o si no, ya detectan qué cosa. Si hay ganglios en el ligamento gastrohepático. Si hay ganglios, la recomendación es que no vaya a cirugía primero. La recomendación es que quizás hagamos una exploración y ver en su totalidad si no hay carcinomatosis o diseminación de la enfermedad. Pero esto de acá, por ejemplo, acá hay una neoplasia gástrica confirmada por endoscopía, confirmada por biopsia, y prácticamente no hay una interfase entre el hígado, entre la curvatura menor y el hígado, y la curvatura menor del estómago. Prácticamente acá se ha fundido el estómago con el hígado. Entonces es un estadio tumoral T4, ¿no? Acá el paciente no va a cirugía. Si hay ganglios que les había dicho, esto es de la alta complejidad, ver, evaluar si no tiene carcinomatosis y si no es así, hacerle simplemente mandarlo a quimioterapia neoadyuvante, que es una posibilidad, ¿no? Muy bien. Cuando sacamos los ganglios, me había olvidado esa parte del taller. Los ganglios también tienen que ser estudiados. ¿Cuántos ganglios hay que sacar en una D2? 25, como mínimo. Entonces, si yo tengo pacientes que tienen de 1 a 2 ganglios metastásicos de esos 25, ese es un N1. Si tiene 3 a 6 ganglios de esos 25 resecados, N2. No tiene que ser 25 necesariamente, pueden ser más, pero lo ideal es que no baje de 25. ¿Ya? Ahora, N3A es cuando hay 7 a 15 ganglios y N3B cuando hay mayor de 15 ganglios linfáticos regionales. Entonces, ahí recién yo puedo, voy avanzando esto, ¿no? Yo puedo estar al paciente. Tengo la pieza operatoria, lo opero al paciente, veo que tanto en la clínica no hay ganglio de Bridgman, no hay ganglio de iris, no hay nódulo umbilical, no hay derrame pleural, no hay ascitis, no hay frote hepático de hígado palpable, no hay anaquel de Bloomer, no hay tumor de Krukenberg, no tiene signos paraneoplásicos, le hago los estudios de tomografía de tórax, abdomen y pelvis y me sale negativo, a ese paciente primero le hago una laparoscopía o le hago una laparotomía abierta, exploro que no haya mayor enfermedad, saco el estómago, hago la disección que debo de hacer y lo estadio recién ahí. Si el patólogo me dice que llego, por ejemplo, hasta la subserosa y hay compromiso de 6 ganglios, sería el estadio 3A. El estadio 4 es cuando hay metástasis, pues, ¿no? ¿Se acuerdan del pacientito cuando vino con cáncer gástrico y yo le evalúo y le encuentro un bicho? A ese bicho yo le hago una biopsia. Y si la biopsia me confirma que es metástasis de carcinoma, ya el estadio clínico es 4 y ese paciente no lo opero. Muy bien. Entonces, tenemos todos estos estadios. Muy bien. El clínico, el patológico y la epidemia posadyuvante. Muy bien. Eso es con respecto a las principales indicaciones de tratamiento de carcinoma gástrico. Vamos a hablar ahora, en la siguiente exposición, sobre la reconstrucción. ¿Qué hacer? ¿Cómo reconstruimos el estómago que sacamos? Sobre todo en una gastrotomía subtotal.